La mayoría de las personas cree que su rabia y su angustia vienen de lo que les sucede, de lo que otros hacen, de lo que la vida les quitó o no les dio. Pero si observas con honestidad, notarás algo inquietante. Dos personas atraviesan el mismo hecho y solo una queda destruida por dentro. El evento fue el mismo, el daño no. Ahí comienza una verdad que pocos están dispuestos a mirar. No es la realidad la que te hiere con tanta fuerza. Es la forma silenciosa en la que luchas contra ella. Has pasado años intentando cambiar lo que no responde a tu voluntad, persiguiendo calma a través de resultados, reconocimiento, control, seguridad futura. Y aun cuando algunas cosas mejoraron, la inquietud permaneció. La rabia cambió de objeto, pero no desapareció. La angustia se volvió más sofisticada, más silenciosa, más interna. Eso no es casualidad. Es el efecto acumulado de una mente entrenada para resistir lo inevitable y reaccionar emocionalmente ante todo lo que no se alinea con sus expectativas. Este video no existe para anestesiarte ni para prometerte una versión ideal de ti mismo. Existe para devolverte algo más raro y más valioso: claridad. Aquí no vas a aprender a reprimir emociones ni a fingir calma. Vas a entender por qué esas emociones gobiernan cuando no hay un criterio firme que las ordene. Vas a ver cómo la rabia nace justo en el instante en que exiges a la realidad que sea distinta, y cómo la angustia se instala cuando intentas controlar un futuro que no te pertenece. A lo largo de esta reflexión, no se te pedirá que cambies el mundo ni que confíes en soluciones externas. Se te mostrará, paso a paso, cómo separar lo que depende de ti de lo que nunca dependió. Cómo aceptar el destino no como derrota, sino como cooperación inteligente con los hechos. Cómo elegir la razón no como frialdad, sino como el único refugio estable cuando las emociones se vuelven turbulentas. Si permaneces aquí, no terminarás sin problemas. Terminarás con algo más difícil de conquistar: una mente menos reactiva, un juicio más sobrio y una relación distinta con todo aquello que antes te arrastraba por dentro. Este no es un camino para escapar de la vida, es un camino para dejar de pelear con ella. ¿Por qué la rabia persiste incluso cuando la vida mejora? Existe una promesa silenciosa que la mente hace una y otra vez: cuando esto se resuelva, estaré en paz. Cuando gane más, cuando me respeten más, cuando todo esté en su lugar, entonces dejaré de sentir esta tensión constante. Pero la experiencia termina desmintiendo esa promesa. Las circunstancias cambian, algunas metas se cumplen, y aún así, la rabia encuentra un nuevo motivo. La angustia no se disuelve, solo se adapta. Esto desconcierta porque va contra la lógica superficial del progreso externo. La razón es más profunda y menos cómoda. La rabia no se mantiene viva por lo que ocurre, sino por la forma en que la mente ha aprendido a interpretar lo que ocurre. Si durante años reaccionaste con irritación, resistencia o queja ante lo que no coincidía con tus deseos, esa forma de juzgar se convierte en hábito. Y los hábitos mentales no desaparecen cuando las condiciones mejoran. Se trasladan, se infiltran, se manifiestan incluso en contextos favorables. Por eso ves personas que alcanzaron estabilidad y aún así viven crispadas. Personas que lograron seguridad y continúan inquietas. No es ingratitud, es inercia mental. La mente sigue funcionando bajo el mismo esquema de evaluación. Esto debería ser distinto. Esto no tendría que pasar. Esto no es justo. Cada uno de esos juicios genera fricción. Y la fricción, sostenida en el tiempo, se convierte en rabia silenciosa o en angustia permanente. Aquí aparece una distinción clave que rara vez se hace. Mejorar la vida no equivale a ordenar el juicio. Cambiar las condiciones externas no modifica automáticamente la relación interna con la realidad. Si no se revisa el modo en que interpretas los hechos, seguirás cargando el mismo peso emocional, solo que en escenarios distintos. La mente reproduce el conflicto porque no conoce otra forma de responder. El estoicismo no señala esto para culparte, sino para devolverte poder. Si la rabia persistiera por causas externas,
estarías condenado a depender del mundo para estar en calma. Pero si persiste por un criterio interno no examinado, entonces existe una salida real, no inmediata, no cómoda, pero posible. Y comienza por observar con sobriedad cómo reaccionas incluso cuando nada grave ocurre, cómo tu mente sigue buscando algo contra lo cual luchar. Comprender esto marca un quiebre silencioso. Ya no esperas que la vida te salve de tus emociones. Empiezas a sospechar que el trabajo verdadero no está en lo que cambia afuera, sino en el filtro con el que miras todo lo que sucede. Y esa sospecha abre la puerta al siguiente paso, donde descubrirás una de las fuentes más constantes y menos cuestionadas de la rabia cotidiana: la tiranía silenciosa de la expectativa. Hay una fuente de rabia más constante que la pérdida, más persistente que la injusticia y más invisible que el miedo. No suele ser reconocida porque se disfraza de algo legítimo. Se presenta como sentido común, como aspiración razonable, como una simple idea de cómo deberían ser las cosas. Esa fuente es la expectativa, no la esperanza serena, sino la expectativa rígida, esa que exige a la realidad comportarse según un guión interno que rara vez fue cuestionado. La mayoría de las personas no se da cuenta de cuántas expectativas carga a diario. Esperas que los demás entiendan sin explicar. Esperas que el esfuerzo sea reconocido. Esperas que el pasado no vuelva a repetirse. Esperas que el futuro se comporte. Cada una de esas expectativas parece inofensiva por sí sola. El problema no es tenerlas, sino convertirlas en condiciones para estar en paz. En el momento en que tu calma depende de que el mundo cumpla con lo que imaginaste, le has entregado el control de tu estado interno. Aquí ocurre algo decisivo. La expectativa no cumplida no se vive como una simple decepción. Se experimenta como una agresión, como si la realidad te debiera algo y se negara a pagarlo. De ahí nace la rabia, no porque algo malo haya pasado, sino porque algo no ocurrió como debía, según un estándar que tú mismo estableciste, sin consultarlo con la naturaleza, con los demás o con el destino. El estoicismo observa este mecanismo con frialdad lúcida, no para eliminar toda expectativa, sino para desactivarla como exigencia. Cuando esperas sin apego, la mente permanece flexible. Cuando exiges, se vuelve rígida, y toda rigidez mental termina rompiéndose ante la fricción inevitable de la vida. La angustia, en muchos casos, no es más que el miedo anticipado a que esas expectativas vuelvan a fallar, a que el guión interno vuelva a ser traicionado. Hay personas que dicen no esperar nada y aún así viven frustradas. En realidad, esperan sin admitirlo. Esperan respeto, estabilidad, coherencia, seguridad. Y cuando eso no llega, sienten que algo está mal con el mundo o consigo mismas. La rabia surge entonces como una respuesta defensiva, una forma de proteger la identidad herida por la realidad que no coopera. Lo que comienza a transformarse aquí no es la vida externa, sino el contrato interno que tienes con ella. Cuando reduces las expectativas a lo esencial y abandonas la exigencia emocional, algo se aligera. No porque todo mejore, sino porque ya no te colocas en guerra con lo que es. Empiezas a relacionarte con los hechos desde la observación, no desde la demanda. Y esa diferencia, aunque sutil, cambia por completo la forma en que la rabia y la angustia se instalan o se disuelven. Este ajuste no elimina el dolor ni evita los contratiempos, pero sí elimina gran parte del sufrimiento innecesario. Porque cuando dejas de exigirle a la realidad que confirme tus ideas, recuperas una libertad que no depende de resultados. Y es desde esa libertad que se vuelve posible examinar el siguiente error silencioso, aquel en el que confundes la intensidad de una emoción con la verdad de un juicio. El momento en que confundes la emoción con la verdad. Hay un instante decisivo en casi toda reacción humana. No ocurre afuera, no es visible, sucede dentro, en silencio. Es el momento en que una emoción intensa aparece y la mente, sin examinarla,
La toma como una prueba. La rabia se siente justa, por lo tanto debe serlo. La angustia se siente urgente, por lo tanto algo grave debe estar por suceder. Este es uno de los errores más costosos que una persona puede cometer, porque transforma un estado interno pasajero en una conclusión sobre la realidad. Las emociones no mienten en cuanto a que existen, pero engañan cuando se las trata como jueces. Su función no es decirte que es verdad, sino alertarte de cómo estás interpretando lo que ocurre. Cuando no se entiende esta diferencia, la emoción toma el mando, y una vez que gobierna, la razón se convierte en su abogada defensora, no en su evaluadora. Empiezas a buscar argumentos para justificar lo que sientes en lugar de examinar si lo que sientes es correcto. La rabia, en particular, tiene una cualidad peligrosa. Otorga una sensación momentánea de claridad y fuerza. Hace creer que estás viendo algo que otros no ven, que reaccionas porque eres consciente, porque tienes criterio, porque no aceptas cualquier cosa. Pero en la mayoría de los casos, la rabia no amplía la visión, la estrecha. Reduce la realidad a un solo punto de vista, generalmente el más amenazado. Todo se interpreta como ataque, falta de respeto o injusticia personal. La angustia opera de otro modo, pero con el mismo resultado. Se presenta como intuición, como advertencia, como previsión inteligente. Sin embargo, casi siempre es una proyección. No habla del futuro real, sino de un futuro imaginado desde el miedo. Cuando se confunde esa sensación con certeza, la mente comienza a vivir en escenarios que no existen. Se tensa, se anticipa, se desgasta antes de que algo ocurra. Los estoicos insistieron en una idea incómoda pero liberadora. No son las cosas las que perturban, sino los juicios que hacemos sobre ellas. Este principio no es una frase elegante, es una advertencia práctica. Cada vez que tomas una emoción intensa como evidencia, refuerzas el hábito de sufrir dos veces. Primero por lo que ocurre o podría ocurrir. Luego por la historia que construyes alrededor de ello. Aquí no se te pide negar lo que sientes. Se te pide no obedecerlo ciegamente. Observar la emoción como un mensaje incompleto. Preguntarte qué juicio la sostiene, qué interpretación la alimenta. Este pequeño acto de separación, este instante de duda racional, debilita el dominio emocional sin reprimir nada. Empieza a devolverle a la mente su función natural, discernir. Cuando entiendes que sentir fuerte no equivale a tener razón, algo cambia de forma profunda. Dejas de reaccionar como si cada emoción fuera una orden. Empiezas a tratarla como un dato que debe ser evaluado. Y esa evaluación es la antesala de una herramienta central del estoicismo, una que no funciona como teoría, sino como filtro cotidiano para vivir con menos rabia y menos angustia, incluso en medio de la incertidumbre. La dicotomía del control como filtro diario, no como idea. La mayoría de las personas ha escuchado hablar del control, pero casi nadie lo utiliza en el momento exacto en que más lo necesita. Se menciona como un concepto, como una enseñanza interesante, como una frase que suena sabia. Pero el verdadero poder de la dicotomía del control no está en comprenderla intelectualmente, sino en aplicarla justo cuando la emoción comienza a elevarse. En ese instante preciso, donde decides si reaccionas o si observas. La dicotomía del control no es una filosofía para momentos tranquilos. Es un filtro que debe activarse bajo presión. Cada vez que algo ocurre, la mente formula una pregunta silenciosa, aunque no siempre consciente. ¿Esto depende de mí o no depende de mí? Cuando esta pregunta no se hace, la emoción ocupa el espacio. Cuando se hace con honestidad, la emoción pierde fuerza, porque ya no gobierna el juicio. Gran parte de la angustia nace en un punto muy específico. Intentas controlar algo que no responde a tu voluntad. El comportamiento de otros, el pasado, la imagen que proyectas, el resultado final de un esfuerzo, el tiempo, el reconocimiento, el futuro. En el momento en que confundes influencia con control,
comienzas a cargar un peso que no fue diseñado para ser sostenido por la mente humana. Y ese peso se manifiesta como tensión constante. La rabia aparece cuando sientes que ese control te fue arrebatado, como si algo que te pertenecía por derecho hubiera sido violado. Pero si observas con frialdad, descubrirás que nunca estuvo en tus manos. No era control, era expectativa disfrazada, era deseo endurecido, era una ilusión aceptada sin examen. El sufrimiento no surge porque algo se perdió, sino porque creíste que era tuyo. El estoicismo propone una división clara y sin negociación. Tus juicios, tus decisiones, tus acciones deliberadas y tu carácter dependen de ti. Todo lo demás no, no parcialmente, no en algunos casos, no cuando te conviene, no. Todo lo demás está fuera. Cuando esta división se aplica con rigor, la mente deja de dispersar energía en batallas inútiles. Se vuelve más precisa, más sobria, más fuerte. Usar este filtro no significa volverte pasivo. Significa dirigir la acción hacia el único territorio donde tiene efecto real. Si algo no depende de ti, no merece tu angustia. Si depende de ti, no merece tu queja. Esta lógica, repetida día tras día, va entrenando una nueva forma de responder. No elimina los problemas, pero elimina la fricción interna que los vuelve insoportables. Cada vez que algo te altera, hay una oportunidad escondida, no para cambiar el hecho, sino para ordenar el juicio. Preguntarte con honestidad brutal qué parte está bajo tu dominio y cuál no. Aceptar una, actuar sobre la otra. Esta simple disciplina, aplicada de manera constante, es una de las herramientas más poderosas para reducir la rabia crónica y la angustia anticipatoria. Cuando la mente deja de exigir control donde no lo hay, comienza a experimentar una forma distinta de estabilidad. No una calma frágil que depende de que todo salga bien, sino una firmeza interna que se mantiene incluso cuando las circunstancias no cooperan. Y es desde esa firmeza que se vuelve posible comprender una idea aún más desafiante, una que muchos confunden con resignación, pero que en realidad es una forma elevada de fuerza interior. El destino como cooperación, no como sumisión. Cuando se habla de aceptar el destino, muchas mentes se cierran de inmediato. Surge la idea de pasividad, de derrota, de rendición silenciosa ante la vida. Pero esa reacción nace de una confusión profunda. Aceptar no es cruzarse de brazos, no es dejar de actuar, no es tolerar lo intolerable. Aceptar, en el sentido estoico, es dejar de desperdiciar energía luchando contra hechos que ya existen, para poder usarla con precisión donde aún hay margen de acción. La resistencia a lo inevitable es una de las mayores fuentes de agotamiento emocional. No porque el hecho sea insoportable, sino porque la mente insiste en repetir una pregunta sin respuesta. ¿Por qué a mí? ¿Por qué ahora? ¿Por qué así? Cada una de esas preguntas, cuando no conduce a una acción concreta, se convierte en una forma de tortura mental. No busca comprender, busca protestar. Y la realidad no negocia con protestas internas. El destino, entendido correctamente, no es un plan místico ni una fuerza ciega que castiga o premia. Es simplemente el conjunto de hechos tal como se presentan, independientemente de tus deseos. Cuando luchas contra eso, no estás siendo fuerte, estás siendo inflexible, y la inflexibilidad, tarde o temprano, se quiebra. El estoicismo propone algo más exigente: ajustar tu voluntad a la forma de los hechos sin perder la capacidad de actuar dentro de ellos. Cooperar con el destino significa reconocer el terreno antes de dar el paso. No maldecir la pendiente, sino aprender a caminar sobre ella. No negar el viento, sino orientar la vela. Esta actitud no elimina la dificultad, pero elimina la fricción innecesaria. Dejas de añadir sufrimiento emocional a un desafío que ya es suficiente por sí mismo. La rabia disminuye cuando abandonas la fantasía de que la vida te debe una configuración específica. La angustia se reduce cuando comprendes que no necesitas que el futuro sea predecible para mantener tu equilibrio. Necesitas criterio, necesitas dirección interna,
Necesitas una voluntad que no dependa de que todo salga como esperas. Aceptar el destino no te vuelve débil, te vuelve estratégico. Te permite distinguir entre lo que debe ser soportado con dignidad y lo que puede ser transformado con acción. Te saca del papel de víctima emocional y te coloca en el de agente consciente dentro de límites reales. Esa es una forma de poder que no hace ruido, pero que sostiene a la mente incluso en escenarios adversos. Cuando esta comprensión se asienta, algo cambia en la forma en que reaccionas. Ya no te agotas peleando con lo irreversible. Empiezas a reservar tu energía para lo esencial, y al hacerlo, comienzas a notar otra ilusión que durante años pareció útil, pero que en realidad solo alimentó la rabia. La creencia de que la ira te protege, te defiende o te prepara para lo que viene. ¿Cómo la rabia pretende protegerte? La rabia rara vez se presenta como un problema. Llega con un discurso convincente. Te hace creer que te mantiene alerta, que te defiende del abuso, que evita que te pasen por encima. En ciertos momentos de la vida, incluso pudo cumplir esa función. Pero cuando se vuelve un reflejo constante, deja de ser protección y se convierte en distorsión. No te cuida, te endurece. Y al endurecerte, te vuelve menos lúcido. La mente utiliza la rabia como un escudo cuando se siente amenazada. Amenazada en su identidad, en su imagen, en su sensación de control. La rabia surge como una respuesta automática que intenta restaurar una posición interna de fuerza. El problema es que esa fuerza es ilusoria. Dura lo que dura la descarga emocional. Después, deja agotamiento, conflicto y una visión aún más estrecha de la realidad. Muchas personas confunden firmeza con agresividad interna. Creen que si sueltan la rabia quedarán expuestas, vulnerables, incapaces de reaccionar. Pero la experiencia demuestra lo contrario. La rabia no afila el juicio, lo nubla, no mejora la respuesta, la acelera sin dirección. En lugar de protegerte, te empuja a decir, pensar o hacer cosas que luego refuerzan el mismo malestar que intentabas evitar. El estoicismo no niega que exista impulso. Lo que cuestiona es quién debe gobernar. Cuando la rabia manda, la razón obedece. Y cuando eso ocurre, tus decisiones dejan de responder a principios y empiezan a responder a heridas. No actúas desde lo que es correcto, sino desde lo que duele. Ese desplazamiento es sutil, pero devastador a largo plazo. Además, la rabia tiene una tendencia peligrosa. Busca confirmarse. Una vez activada, interpreta todo como justificación. Un gesto neutro se vuelve una ofensa. Un silencio se convierte en desprecio. Un error ajeno se percibe como intención. La mente, bajo rabia, no busca verdad. Busca munición. Y al hacerlo, se encierra en un circuito que refuerza la sensación de estar bajo ataque constante. Reconocer que la rabia no es tu aliada no implica reprimirla ni negarla. Implica despojarla de autoridad. Verla como un reflejo aprendido, no como una guía. Cuando haces esto, algo se relaja. No porque el mundo se vuelva más justo, sino porque ya no necesitas reaccionar con violencia interna para sentirte a salvo. La verdadera protección no proviene de la rabia, sino de la claridad, de saber cuándo actuar y cuándo no, de responder con precisión en lugar de explosión. Y esa precisión no aparece por casualidad. Surge cuando entre el estímulo y la respuesta creas un espacio, por pequeño que sea, donde la razón pueda intervenir antes de que el impulso tome el control. Reemplazar la reacción por el intervalo. Entre lo que ocurre y lo que haces existe un espacio. Es pequeño, a veces imperceptible, pero en ese espacio se decide casi todo. Cuando no lo reconoces, reaccionas. Y reaccionar es permitir que el impulso gobierne. Cuando aprendes a ampliar ese intervalo, aunque sea por un instante, introduces algo radical en tu vida emocional. Elección consciente. La reacción es rápida, automática y familiar. No requiere esfuerzo. Surge del hábito. El intervalo, en cambio, es una disciplina.
No aparece por inspiración ni por buena intención. Se entrena, y al entrenarse, transforma la forma en que la mente se relaciona con la rabia y la angustia. No las elimina de inmediato, pero les quita el poder de arrastrarte. Ese intervalo no consiste en reprimir lo que sientes ni en fingir calma. Consiste en retrasar la obediencia. La emoción aparece, pero no recibe una respuesta inmediata. En ese retraso consciente, la razón tiene la oportunidad de preguntar: ¿qué está ocurriendo realmente? ¿Qué parte de esto depende de mí? ¿Qué juicio estoy a punto de aceptar sin examinarlo? Esa breve interrogación cambia el curso de la acción. Los estoicos entendieron que la libertad humana no reside en controlar los eventos, sino en gobernar la respuesta. Y esa respuesta no se gobierna con fuerza, sino con práctica. Cada vez que eliges no reaccionar de forma inmediata, estás debilitando un reflejo antiguo. Estás enseñándole a la mente que no toda emoción exige acción, que sentir no equivale a actuar. Al principio, ese intervalo se siente incómodo. La mente quiere descargar. Quiere resolver la tensión rápidamente, aunque sea mal. La pausa parece una amenaza porque deja la emoción sin salida inmediata. Pero si se sostiene, aunque sea unos segundos, ocurre algo decisivo. La intensidad disminuye, no porque la emoción se vaya, sino porque pierde el combustible de la identificación automática. Este espacio entre estímulo y respuesta es donde la razón se convierte en reflejo, no como cálculo frío, sino como criterio entrenado. Ya no necesitas largas deliberaciones. Basta con reconocer el patrón. Esto es impulso. Esto es juicio. Esto no requiere reacción inmediata. Esa claridad devuelve control sin violencia interna. Cuando incorporas el intervalo, la rabia deja de dominar el cuerpo. La angustia deja de precipitar escenarios. Empiezas a responder con más precisión y menos desgaste. No porque seas más fuerte emocionalmente, sino porque eres más exacto mentalmente. Y esa exactitud es la base de una vida más sobria, más estable y menos gobernada por estados internos pasajeros. Este entrenamiento prepara el terreno para un paso aún más profundo. Comprender que el verdadero conflicto no está en lo que sucede, sino en cómo interpretas lo que sucede. Porque incluso con intervalo, si la interpretación es errónea, el sufrimiento vuelve a instalarse. Y ahí es donde se libra la batalla más silenciosa y más decisiva de todas. La disciplina de interpretar correctamente los hechos. Todo lo que te perturba pasa primero por una interpretación. Antes de que la rabia se encienda o la angustia se instale, la mente ya decidió qué significa lo que ocurrió. Ese significado no viene con los hechos. Lo agregas tú, de forma automática, rápida y casi siempre inconsciente. Aquí se juega el núcleo del sufrimiento humano y también la posibilidad real de reducirlo de manera estable. Los hechos, por sí mismos, son neutros, ocurren, existen, no insultan, no humillan, no amenazan. Es la interpretación la que convierte un evento en una afrenta, una pérdida en una tragedia, una incertidumbre en una catástrofe anticipada. Cuando no se entrena esta facultad, la mente interpreta según viejos patrones emocionales, no según la realidad presente. La mayoría de las personas cree que interpreta bien porque interpreta rápido. Confunde velocidad con precisión. Pero una interpretación rápida suele ser una interpretación heredada del miedo, del orgullo herido o de la necesidad de control. Así, una crítica se convierte en ataque, un error en fracaso definitivo, una demora en desprecio, un silencio en rechazo. Nada de eso estaba objetivamente ahí. Fue añadido. El estoicismo insiste en algo que resulta incómodo para el ego. No eres responsable de lo que ocurre, pero sí eres responsable de cómo lo explicas internamente. Esa explicación es un acto, no pasivo, activo. Cada vez que eliges una interpretación exagerada, absolutista o personal, estás entrenando a la mente para sufrir más de lo necesario. No por debilidad, sino por falta de disciplina. Interpretar correctamente no significa ver todo de forma positiva ni negar lo difícil.
Significa ver con exactitud, llamar a las cosas por su nombre real, no por el nombre que la emoción quiere imponer. Un obstáculo es un obstáculo, no una conspiración. Un error es un error, no una condena. Un rechazo es un dato, no una humillación ontológica. Esta sobriedad mental no enfría la vida, la vuelve habitable. La angustia se alimenta de interpretaciones futuras que se presentan como certezas. La rabia se alimenta de interpretaciones presentes que se toman como ofensas. En ambos casos, el error es el mismo: tratar una suposición como un hecho. Cuando aprendes a separar lo que sabes de lo que imaginas, una gran parte de la tensión interna se disuelve sin esfuerzo adicional. Este entrenamiento requiere constancia. No se logra con una revelación, sino con repetición consciente. Cada vez que algo te altera, pregúntate qué historia te estás contando. ¿Qué evidencia real tienes? ¿Qué otra explicación es posible? No para justificar al mundo, sino para no mentirte a ti mismo. Esa honestidad intelectual es una forma de respeto propio. Con el tiempo, esta disciplina produce un efecto profundo. La mente deja de reaccionar como si todo fuera personal. Empieza a responder desde una posición más amplia, más estable. No porque la vida se vuelva más fácil, sino porque dejas de complicarla con interpretaciones innecesarias. Y desde ahí se abre una comprensión crucial, una que evita una trampa común: la falsa idea de que la calma consiste en eliminar los problemas, cuando en realidad se trata de mantener estabilidad incluso cuando los problemas siguen presentes. La calma no es la ausencia de problemas. Existe una expectativa silenciosa que sabotea a muchas personas en su camino hacia la estabilidad interior. Creen que la calma llegará cuando todo esté resuelto, cuando no haya fricción, cuando la vida deje de exigir. Esta idea parece lógica, pero es profundamente irreal. La vida no se organiza para ofrecer treguas permanentes. Siempre habrá algo pendiente, algo incierto, algo fuera de lugar. Esperar calma a cambio de perfección es posponerla indefinidamente. La calma de la que habla el estoicismo no es una emoción placentera ni un estado continuo de serenidad. Es una posición interna, una forma de estar frente a lo que ocurre sin desbordarse. No elimina los problemas, pero impide que se conviertan en caos mental. Esta distinción es esencial porque evita una frustración innecesaria. No se trata de sentirte bien todo el tiempo, sino de no perder el gobierno de ti mismo cuando no te sientes bien. Muchas personas creen que si todavía sienten tensión, han fracasado, que si algo les duele, no han aprendido lo suficiente. Pero esa conclusión nace de una expectativa equivocada. La disciplina estoica, no anestesia, ordena. Permite que el dolor exista sin convertirse en descontrol, que la dificultad esté presente sin convertirse en angustia crónica. Esa es la verdadera medida del progreso interno. La rabia disminuye no porque desaparezcan los motivos, sino porque dejas de interpretarlos como amenazas a tu equilibrio. La angustia se debilita no porque el futuro se vuelva seguro, sino porque ya no necesitas garantías absolutas para mantenerte firme. Esta estabilidad no depende del silencio externo, sino de la claridad interna. Aceptar que los problemas forman parte del camino no es pesimismo, es realismo. Y el realismo, cuando se integra correctamente, es una fuente de fortaleza. Deja de sorprenderte cada vez que algo se complica. Dejas de reaccionar como si lo difícil fuera una anomalía. Empiezas a verlo como parte del terreno, algo que se atraviesa, no algo que define quién eres. Esta comprensión cambia la relación con la vida cotidiana. Las dificultades ya no te sacan del eje con la misma facilidad. No porque te vuelvas indiferente, sino porque has dejado de exigirle a la realidad una suavidad que nunca prometió. Te adaptas sin perder dignidad. Respondes sin perder criterio. Cuando esta forma de calma se asienta, ocurre algo sutil pero decisivo. Dejas de buscar refugio en emociones pasajeras y empiezas a construir una autoridad interna. Una base desde la cual puedes atravesar el tiempo que viene, no con entusiasmo artificial, sino con una firmeza silenciosa. Y es desde esa firmeza que se vuelve posible dar el último paso. No hacia una vida sin problemas,
sino hacia una vida gobernada por ti, incluso en medio de la incertidumbre. Vivir 2026. Con autoridad interior. Llegar a este punto no significa que hayas eliminado toda rabia, ni que la angustia haya desaparecido por completo. Significa algo más preciso y más raro. Has dejado de ser gobernado por ellas. Has comprendido que la verdadera transformación no ocurre cuando controlas el mundo, sino cuando gobiernas el criterio con el que lo enfrentas. Esa es la diferencia entre reaccionar a la vida y habitarla con conciencia. La autoridad interior no es dureza emocional ni indiferencia. Es coherencia. Es saber qué depende de ti y actuar ahí con firmeza, mientras aceptas lo demás sin dramatismo. Es mantener una dirección interna incluso cuando el entorno es incierto. No necesitas que todo esté claro para avanzar. Necesitas claridad sobre ti mismo. Esa claridad es lo que sostiene cuando el ruido externo aumenta. Vivir 2026 desde esta posición implica renunciar a una fantasía muy extendida. La idea de que algún día te sentirás seguro de forma permanente. La vida no ofrece garantías absolutas, pero ofrece algo mejor. La posibilidad de desarrollar una mente que no se quiebra ante la falta de ellas. Una mente que no exige calma para funcionar, sino que funciona con calma incluso cuando las cosas no cooperan. La rabia pierde su dominio cuando ya no la confundes con fuerza. La angustia se reduce cuando dejas de interpretarla como advertencia infalible. En su lugar, aparece un criterio más sobrio. Observas, decides, actúas, sin prisa emocional, sin parálisis, sin necesidad de justificarte constantemente ante el mundo o ante ti mismo. Este no es un cambio espectacular ni inmediato. Es silencioso. Se manifiesta en pequeñas decisiones, en cómo respondes a una frustración menor, en cómo atraviesas una incertidumbre sin precipitarte, en cómo aceptas un límite sin convertirlo en identidad. Esa suma de actos discretos es lo que construye una estabilidad real, no dependiente de estados de ánimo. No sales de aquí con una promesa, sales con una orientación, una forma distinta de relacionarte con lo que ocurre. Menos lucha interna, más precisión, más dominio de ti. Eso no elimina la complejidad de la vida, pero la vuelve manejable. Y cuando la vida es manejable, deja de ser una amenaza constante. Si algo queda claro al final de este recorrido, es esto. La paz no se encuentra fuera. Se cultiva en la manera en que juzgas, aceptas y eliges. Esa es la disciplina silenciosa que te acompaña más allá de este video. Y es también la base sobre la cual puedes atravesar cualquier año, incluso uno incierto, sin perderte a ti mismo.